Hoy, en 678, Cristina Santos y fútbol. Una petición que yo creo que viene del cielo, viene del expresidente Kirchner, que le demos la nacionalidad a Teo Gutiérrez del Racing. Pues yo lo que le diría, presidenta Cristina, y le diría a Néstor Kirchner, que compartimos la nacionalidad, que los dos goles de ayer, uno sea por cuenta de Argentina y el otro por cuenta de Colombia. Bueno. Cristina Santos y Néstor. Néstor Kirchner, a quien debo rendirle un tributo muy especial, porque fue una persona que jugó un papel determinante en el restablecimiento de las relaciones nuestras con Venezuela, con Ecuador. Néstor Kirchner, secretario general del UNASUR. Sí, no le fue bien. ¿Por qué? Como secretario del UNASUR y mediador en el conflicto Venezuela-Colombia, 0. Plomo. Néstor Kirchner, ¿está bien en el UNASUR? No, creo que es un cargo que le queda grande. Sí, yo también pienso. Un saludo muy especial al expresidente Néstor Kirchner, hoy secretario general de UNASUR. 678 estrena sección. La Patria Tuitera. Twitter de Gustavo Noriega. Nunca fui de los adoradores nostálgicos del Eternauta, y desde que le enchufaron la cara de un millonario, menos. Twitter de Sebastián de Caro. No entiendo, Gustavo Noriega, cómo te da la cara para escribir esas pavadas del Eternauta a horas del fallecimiento de Solano López. Respeto. Los publicistas de Alfonsín y un duro spot contra la tanqueta. ¿Lo qué? Lo que es el dispositivo del engaño, digamos, la potencia que tuvo el dispositivo del engaño en la República Argentina. Ah, porque es lo último. Es lapidario. Esto que anuncia Venado Tuerto es algo que está ocurriéndole ya a los dirigentes agrarios. O sea que le dicen, che, me cagaron. ¿Qué hacen? ¿Qué pasa? Me cagaron con lo que me hicieron plantear. Es una cosa interesante que después de 2 años en la República Argentina exista esa posibilidad también. Que se abrió un espacio público como para ver la verdad, vamos a decir, como para empezar. Rencillas en la OPO. Solanas versus Lozano. Te sumaste a una larga lista de dirigentes que terminaron rompiendo con Pino Solanas. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Es un problema de Pino? ¿Es un problema del momento histórico, del proceso político? Primero, nosotros no rompimos con Pino. Pino rompió con todos nosotros. No nos hemos equivocado en 18.000. A ver, una de las cosas que se equivocaron. Los spots eran una porquería total. Realmente una porquería. 3 de 4 jóvenes están desocupados o en negro. Recuperemos lo nuestro para ganar el futuro. Pino estaba terminando la película, entonces no lo pudo hacer, porque en general lo hacía Pino. Pero no dejó de lado la película un ratito para hacer la campaña, para apoyar a Silvia Gumeo, su candidata. Rencillas en la OPO. Merchan dejó Libres del Sur. El Mensajero Diario.com. La diputada Merchan confirmó su alejamiento de Libres del Sur. Violcati, Caparrós y Tinelli. Yo me preguntaba en estos días, los intelectuales, para usar el término con el que nos presentaron, que celebran el hecho de que el 50% de los votantes hayan elegido a Cristina Fernández. ¿No son los mismos que dicen que el hecho de que el 75% de los televidentes elijan a Tinelli es una muestra de la degradación de la cultura argentina? Digo, ¿no hay un problema con la utilización de la cantidad? Perfil.com. Hugo Violcati. Los que votaron a CFK miran a Tinelli y solo les importa pagar el plasma. Un duelo picante. Artemio López versus Julio Bárbaro. Julio, ¿ya está? Digo, no hay duda para el 23 de... ¿Qué va a haber?
se va a inventar un opositor que no existe, un talento que no tenemos. Ya está. También porque el gobierno dio respuesta. Pero si no es un curso de oficialismo, esto estamos tratando de hacer una nave. Pero tampoco. Nadie duda de oficialismo ni de... Pero disculpa, no es un curso de oficialismo, pero no podés desconocer que esto es un proceso cuya consecuencia el domingo también fue en los momentos en los cuales eras vos muy duro con el kirchnerismo. Duro. Bueno, pero ahora reconoce alguna cosita más le reconoce. Pero siempre más allá de dije eso, lo mismo. Esto es la respuesta a un proceso que en un momento fue duro y tuvo dureza en la respuesta. Siempre dije, entre Cristina y Duhalde voto Cristina. Qué lindo que es estar en la tierra después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez después de estar tan enfermo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo y me desenredes los ojos. Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo, voy a recordar lo que cantamos una vez mirando el cielo. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Otro día de noticiones. 1. Cines y teatros más baratos para el estudiantado. Una decisión muy pero muy interesante por el Ministerio de Educación. Un acuerdo con las cámaras del sector va a permitir a 800.000 alumnos secundarios asistir a espectáculos, comprar CD y DVD a mitad de precio. A mí me pareció excepcional esto para los jóvenes. 2. Un fin de con buena música. Diario El Sol. Jaime Ross se presentará el sábado en la Universidad de Lomas de Zamora. El domingo, o sea, el Día del Niño, vamos a festejar con Bajo Fondo, vamos a tocar en Tecnópolis. Así que a las 6 de la tarde estaremos ahí con Bajo Fondo, que hace mucho que no tocamos acá. 3. Una emotiva entrevista de Andy Abadía. Creo que con la capacidad de comunicar que tenés vos, no es menor el hecho de que podamos charlar, de que estés bien y de que puedas contar cómo te sentiste, cómo lo viviste. Hablar en pasado ya es una imprudencia, porque en realidad todavía el tipito está dentro mío y ya sé que está, y lo voy midiendo a cada rato, lo vamos controlando, y también está el saber que fue una batalla dura y que se le está ganando, y que hay que vivir con esto, y que no está mal, porque me enseñó muchas cosas y me puso ante situaciones que yo no había vivido nunca, ni por las que había pasado nunca, y pasé, y estoy muy feliz de haberlas pasado. Se planta 678, el programa al que un pino jamás le tapó el bosque. El Frente Grande del Chacho Álvarez y Meijide lo vivimos. Por eso para nosotros lo primero es colocar las 678 propuestas básicas que no tienen las otras fuerzas políticas. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón.
noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. ¿Todos bien? Alegrome, entonces. Hoy está con nosotros para compartir el programa la señora María Pía López. Hola María, ¿cómo te va? Bienvenida. Socióloga, integrante de Carta Abierta. Muchísimas gracias por venir, María Pía. También está con nosotros para compartir el programa el señor Dante Palma. Hola Dante, ¿cómo te va? Bienvenido. Dante es filósofo. Tengo aquí para mostrarles un libro de reciente publicación del señor Dante Palma que se llama Borges.com. Así es, la ficción de la filosofía, la política y los medios. Bueno, bienvenido Dante nuevamente al programa. También está con nosotros para compartir el programa el señor Jorge Dorio. Hola Jorge, ¿cómo te va? Bienvenido. Un placer, Un placer. Muy bien, arrancamos con el primer tema del día de hoy, la oposición versus la oposición, capítulo enésimo. En este caso, ustedes saben, siguen las discusiones, están habiendo... Lozano se quejó de Pino Solanas, Cecilia Marchán se fue de la fuerza de Pino Solanas, y Duhalde está discutiendo con la historia y con la historia económica. Lo vemos. La OPO versus la OPO. Las rencillas en la UDESO. Dos referentes de la UCR, Freddy Storani y Fernando de la Rúa, mostraron desacuerdo respecto de la fallida alianza con de Narváez. ¿Le da la sensación que los peronistas de la provincia de Buenos Aires, que a usted lo apoyan, lo castigaron por haber arreglado con Alfonsín? Yo creo que en cierta forma sí, y también hay radicales que castigaron a Ricardo Alfonsín por haberme elegido. Esto es una realidad. Esa fue una evaluación que no hicimos adecuadamente. Bronca, entiendo. Sí, frustración, bronca, porque además pudo haberse evitado. Un partido histórico, tradicional, como el radicalismo, podía anclarse en lo que es su espectro ideológico y no en este engendro que se hizo, en esta alquimia, que finalmente se buscó el éxito y se tuvo un rotundo fracaso. La Nación. Fernando de la Rúa salió al cruce de las críticas de un sector del radicalismo por la alianza que hizo Alfonsín con el diputado del peronismo disidente, Francisco de Narváez. No hay que mirarlo como empresario, sino como justicialista, recomendó. Las rencillas en Proyecto Sur. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? El tipo que ayudaste te hizo mal, dale que va. Dice el tango y pareciera compuesto para el desamparado Pino de estos días. Qué ingenuos fuimos de creer que nuestros socios iban a responder con letras de nobleza y generosidad a la construcción que nosotros veníamos promoviendo. Digamos las cosas como son. Hasta fines de mayo, comienzos de junio, Wiener y Stolbizer, los socialistas y el GET eran socios del radicalismo. Te sumaste a una larga lista de dirigentes que terminaron rompiendo con Pino Solanas. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Es un problema de Pino? ¿Es un problema del momento histórico, del proceso político? Primero, nosotros no rompimos con Pino, Pino rompió con todos nosotros. Ahora, cuando encima, después de todo lo que pasó, dirigentes del FAB y Hermes Wiener diciendo... Pino y el Proyecto Sur no están porque no quisieron. Tendríamos que ser faquires o robots para no estar enojados. ¿Cómo no van a estar enojados? Es más, en el momento en que Pino decidió no ser candidato a nivel presidencial y jugó en la ciudad de Buenos Aires, todos acompañamos a Pino y el propio Pino reclamó que Wiener se pusiera al frente de esto. En el momento en que esto ocurrió, todos apuntalamos esto. Inexplicablemente, 48 horas después de haber dado aval a todo ese proceso, Pino comenzó a marcar diferencias y terminó yéndose. Nosotros nos hemos equivocado en 18.000. A ver, una de las cosas que se equivocaron. Los spots eran una porquería total, realmente una porquería. 3 de 4 jóvenes están desocupados o en negro. Recuperemos lo nuestro para ganar el futuro. Pero además... Pino estaba terminando la película, entonces no lo pudo hacer, porque en general lo hacía Pino. Pero no dejó de lado la película un ratito para hacer la campaña, para apoyar a Ciro Argumedo, su candidata. Las rencillas en Libres del Sur. Ante tanta contradicción, Cecilia Marchant no se sintió incluida en el espacio político. El Mensajerodiario.com. La diputada Marchant confirmó su alejamiento de Libres del Sur.
La decisión de Pino de no ir como candidato a presidente después de más de años de campañas que realizamos en todo el país. Su decisión de ir por la capital, la forma en que lo hizo, la posterior decisión de armar fórmula nacional propia, demuestra que lo que pensaba de la falta de interés de ese sector de ganar y disputar verdaderos espacios de poder era real. Más allá de muchos claroscuros, considero interesante la opción del Frente Amplio Progresista, pero a esta altura no hay condiciones para que yo desde Libres del Sur sea representante de este espacio político. Las rencillas en el PJ disidente. Duhalde una vez más intenta generar miedo y hasta Rodríguez Sá le para el carro. Sabes que hoy las declaraciones que hizo Duhalde, o en un reportaje que le hizo Rial a la mañana, realmente son medio estremecedoras, porque plantea que estamos en una Argentina equivalente a la de 1998, ¿no? Después del 98 que vino, es decir, y que nadie sabe en lo que puede derivar esto, en lo que puede llegar a pasar de acá a octubre, que faltan 2 meses en la Argentina. Nadie puede prever qué cosas terribles pueden pasar en 2 meses. Y el riesgo que tenemos, porque si no hubiera riesgo yo estaría contento y no estaría ocupándome de esto, y que nos pasen como la época de Menem, ¿no? Que faltaban 2 años para que se vaya Menem y ya se veía que nuestras empresas eran cada vez menos competitivas. Y eso, decía yo en esa época, que indefectiblemente terminaba en una recesión económica. Tengo obligación de decir que estamos en una situación parecida al 98. Pero esa recesión de la que habla Duhalde terminó en la crisis del 2001. Sí, claro. Nosotros estamos gastando el dinero en cosas que no tienen significación y por lo tanto, bueno, corremos un riesgo que es necesario abortar. El triunfo de la presidencia, permítame ponerlo en duda, faltan 2 meses y medio, y 2 meses y medio en este país puede pasar cualquier cosa, ¿no? ¿Pero qué tiene que pasar para que...? No, como se gobierna hoy puede pasar cualquier cosa en el sentido de que la gente, por algún motivo en especial, cambie su opinión. Pero la gente no quiere cambiar, Duhalde. ¿Cómo se entiende? Tampoco quería cambiar cuando se derrumbaba la convertibilidad. Esto dicho en boca de Eduardo Duhalde, la verdad que hoy salga con ese discurso, la verdad que mete miedo, ¿no? Apunta a meter miedo. Página 12. Duhalde busca declaraciones que impacten en la opinión pública y titular en los diarios. Eso le va a permitir crecer unos centímetros en la exposición mediática, pero lo va a terminar derrumbando en el voto, afirmó el kirchnerista Edgardo de Petri. A las críticas de Duhalde se sumaron referentes de diversos sectores de la oposición. Alberto Rodríguez Sá, quien aseguró que Duhalde quiere instalar un discurso del miedo y la idea de "yo soy el hombre fuerte y el conductor que requiere la Argentina". Para nada la situación es similar a la de 1998 y que, en definitiva, Duhalde busca meter miedo. La situación no es similar a la de 1998, aseguró el radical Ricardo Gil Lavedra. Desde la coalición cívica, Adrián Pérez y Juan Carlos Morán rechazaron los pronósticos de Duhalde. No está bien que un candidato esté agitando fantasmas de la crisis del pasado. La situación económica de hoy es distinta. El análisis económico de Duhalde no debe preocupar. El propio Duhalde, en reiteradas ocasiones, ha demostrado su total impericia en la materia. La Nación. Seré el presidente del orden. Entrevista a Eduardo Duhalde. Mencionó al FMI. ¿Permitiría que auditara las cuentas? ¿Para qué? No creo en la necesidad de pedir créditos al FMI. Pero sí que auditara las cuentas. No tiene que auditarnos si no pedimos créditos. ¿Para qué nos va a auditar? Según el artículo 4 de la Carta Orgánica del Fondo, todos sus países miembros son sometidos a una revisión de sus cuentas macroeconómicas. La verdad es que creía que era así solo si pedíamos créditos. Se me escapó. Cuando uno hace un discurso sin tener tiempo de consultar ni siquiera a los propios, yo consulté a los que antes estaban, es decir, gente que estaba en economía, me dijo que era posible. A la semana me di cuenta que no era posible y lo expliqué. Lo que dije en ese momento era a la semana, cuando ya tenía mi equipo, que lo que teníamos que buscar era que quien hubiese depositado en el banco y con ese importe se podía comprar una casa o 2 coches, que con el que le devolvieran podía comprar los mismos bienes, y con el que le devolvieran podía comprar
bien. Ay, ay, ay. Ya lo dijo George Bush, padre. Es la economía, estúpido. Yo no me puedo poner a responderle a 678. ¿Por qué? Son brutos. ¿Qué va a hacer? Pasa, somos brutos, Orlando. ¿Para qué querés confirmar? Somos brutos, con la cita somos brutos. Para confirmarlo. Bueno, a ver, María Pía, quiero tu reflexión porque hay varios puntos. Está lo de Duhalde, lo de Pino Solanas y también lo de Cecilia Marchán, que quiero aclarar respecto de lo que había dicho en la presentación. Se fue efectivamente de Libres del Sur, no de Proyecto Sur, que es la fuerza de Pino Solanas. Me parece que en este esquema, en el collage de voces de la oposición denigrándose entre ellos, hay como distintas aristas. Para mí, en principio, evidencia algo que me parece fundamental, que es que el kirchnerismo introdujo un tipo de novedad en la política argentina que volvió a partir las aguas, ¿no? Y partió las aguas de tal modo que a muchos les cuesta reacomodarse en ese contexto de lo que significa la novedad del kirchnerismo. Segundo punto, me parece que es que disputan con un gobierno nacional que es una máquina de producir hechos y hechos de gobierno. Entonces, en estos días, por un lado está el carnaval de la oposición acusándose mutuamente, en algunos casos con de un modo triste, en otros, digamos, ¿qué cosas me parecen tristes? El modo en que una posibilidad de un frente social progresista en la Argentina haya sido destruido por los propios que lo podían integrar. Un frente social progresista que obviamente tendría que incluir al kirchnerismo y frente al cual todos los demás se negaron a considerar esa posibilidad. Si no estaba el kirchnerismo, que por lo menos hubiera incluido a Wiener, Libres del Sur, Proyecto Sur, la CTA, el GEN. Bueno, eso también se destruyó como alternativa y es evidente que eso es un hecho que me parece que no es bueno para el horizonte futuro de la política argentina, que no haya una constitución de actores políticos con capacidad de denunciar, si queremos, críticas de modo progresista o nacional populares, progresista frente al gobierno. En este sentido, el gobierno sigue siendo la única fuerza con capacidad de seguir produciendo esos hechos y, por lo tanto, la única fuerza con capacidad de poner esos valores en juego y ninguna otra enfrente. Me parece que en ese sentido lo de Proyecto Sur es de las cosas más dramáticas como destinos para la política argentina. No me parece tanto el caso de Alfonsín siendo jefe de un partido ya corroído, muy desgastado, que lo que hace es bartolear esa tradición de la que viene, poniéndola en una alianza con un empresario oscuro y que pertenece a un modo de la política que no tiene nada que ver con los orígenes partidarios del radicalismo. Pero me parece que es la descomposición en un caso y la mala composición en otro, evidencian estas dificultades de generar de posicionarse en un campo que tiene una lógica de estructuración que es muy distinta a las anteriores. ¿Lo pusiste a Duhalde en alguno de esos lugares o no? Y Duhalde, el modo en que aparece Duhalde es bajo la forma, me parece que lo decían ahora ahí en lo que vemos, que es la forma de la amenaza. Toda la aparición de Duhalde es efectivamente fantasmal y se recorta sobre la imagen que muchos argentinos tienen o tenemos de Duhalde, que es la imagen de aquel que es capaz de generar un tipo de conflictividad social que ponga en crisis un orden establecido. En vez de ir contra esa imagen, que es una imagen tremenda, Duhalde ratifica eso y nos amenaza. Digamos, nos amenaza diciendo, ¿qué esperan? ¿De que 2 meses y medio nos quedemos quietos? Digamos, me parece que esa es... Pero creo que esa es una reacción de la oposición en términos de cierre de su horizonte de composiciones en función de una política de los hechos muy fuerte del kirchnerismo y la dificultad de pensar un reformismo político a la Argentina por fuera de ese entramado que ponemos bajo el nombre de kirchnerismo, ¿no? A ver, Dante. Sí, bueno, por un lado lo del spot de Argumedo. Es verdad que es muy feo el spot. Es feo, sí. Porque falta Michael Jackson, nada más. Claro, tiene una cosa thriller. Sí, más de thriller. Igual le falta allí en realidad. Sí, con muertos y todo. Digamos. Sí, bueno. Pero, no, digo, ¿qué forma de banalizar la política y de falta de autocrítica? O sea, lo que falló finalmente fue el spot. O sea, no falló nada más. Simplemente, otra vez, mostramos mal, no tuvimos nuestro Durán Barba, diría, ¿no? Pero yo creo que eso también se vincula con una especie de sobredimensionamiento del publicista.
también escuchamos, como que finalmente la política es un buen publicista, y entonces si Kirchner gana fue porque tuvo a Braga Menéndez que hizo las cosas bien, ¿no? Ahora y además de eso, digamos, me parece que así de manera más general que hay, yo veo algo así como una segunda crisis de representación en lo que fue el siglo XXI. Es decir, si en el 2001 hubo una crisis de representación política, ese vacío fue tomado por el periodismo, digamos, me parece, ¿no? Que, digamos, el representante de la sociedad civil dejó de ser el político y pasó a ser el periodista. Eso obviamente con la disputa en torno a la ley de medios, ¿no? Explotó. La época dorada de la nata era esa. Claro. Entonces digo, yo creo que a partir de 2009 se empezó a ver que también el periodista puede ser tan faccioso como un político, y lo que uno empieza a ver hoy es el resquebrajamiento de esa idea que está representada en políticos, digamos, ahí está la particularidad, y a mí me parece, creo que fueron los informes de la semana pasada cuando hablaban de los retos, ¿no? Uno leía los diarios del lunes. Pero es interesante porque en realidad lo que ha fracasado son las ideas de esos propios periodistas personificadas en políticos. Cuando fracasan, finalmente le echan la culpa al político porque no se mostró bien, porque tenía ego, porque no se juntó con quien se tenía que juntar, ¿no? Pero lo que está fracasando, me parece, es esto, es un nuevo modelo de representación que se quiso imponer después de 2001. A ver, Jorge. Yo creo que es un poco más sencillo incluso que eso, en este sentido. Creo que uno de los grandes méritos históricos del kirchnerismo, y que no se le va a dejar de agradecer nunca, es esta capacidad de revelación. Quiero decir, por algún motivo, y a través de cada una de las decisiones importantes del gobierno de Néstor primero y de Cristina después, empiezan a aparecer los rostros reales de mucha gente. Digo, Duhalde no se volvió fascista ahora, no se volvió un apólogo de la dictadura ahora, no se volvió un defensor de un modelo económico capaz de responder a las órdenes neoliberales ahora. Del mismo modo, me parece que dentro de ese espectro, a ver, llamémoslo así, progresista, Ricardo Alfonsín, esta caricatura del alfonsinismo que es Ricardito Alfonsín, siempre fue una persona más bien quedada, con limitaciones de todo tipo, y fue el muñeco más a mano que hubo para poder seguir adelante con esta farsa que implementó la parte más indigna del radicalismo. Y digo, con lo que decías vos con lo de la prensa, yo creo que también fue siniestro ese momento en que la prensa pretendió tomar el lugar de las instituciones, no solamente de la política, sino de la justicia en algún punto, que es otra de las cosas que esta gente no termina de digerir. La otra cosa alocada es que se comen sus operaciones, o sea, dicen una barbaridad cualquiera y se la terminan creyendo y después terminan agarrándose a trompadas. La última es que efectivamente lo que aparece son los retos de los jefes. Digo, ahí se revela quién manda, Belcati, Magneto y ese tipo de cosas. Es una pena porque, digo, Pino haciendo películas a veces hacía cosas más interesantes que thrillers, ¿no? Vamos a seguir con estos temas de las repercusiones de las elecciones primarias, que Caparrós y Josami estuvieron participando ayer en el programa A Dos Voces en TN, debatiendo obviamente sobre el tema de la elección. Biolcati dio también una nota al diario Perfil en el día de hoy sobre este tema. Curiosas reflexiones sobre Tinelli y los votos en el siguiente informe, lo vemos. Biolcati, Caparrós y Tinelli. Al día siguiente de las elecciones primarias, Bussi, De Angeli y Biolcati, cada uno a su modo, se mostraban sorprendidos. Llevábamos cómputos de distintos lugares y yo decía, bueno, ahora viene Córdoba, Santa Fe, los pueblos de Santa Fe, y viene el voto campo. Nunca llegó. ¿Qué pasó? Bueno, fue realmente espectacular el triunfo de la Presidente, ¿no? Sí. Que hay que reconocerlo, apreciarlo, valorarlo, porque hay un 50% de la población que ha decidido en este sentido, claro, que es sumamente respetable y lleva una reflexión, sin duda, no se puede menos que reflexionar. Para mí, para presidente ya ganó Cristina en la primera vuelta. A ver, este cachetazo que la gente le dio a la oposición, ¿también se los dio a ustedes? Debemos admitir que de algún modo la mesa de enlace ha recibido un revés, un cachetazo, como decís vos. ¿Qué pasó? Yo la verdad no sé, hubiese que analizarlo mejor. Yo la verdad tampoco pensé que iba a ser tan grande la diferencia. Teníamos una idea que podía ganar la señora presidenta, pero con esa diferencia nunca no estaba en los planes de cualquier hombre de campo. Yo nunca pensé que iba a ser por tanta diferencia. La autocrítica, por supuesto que es enorme. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que no supimos hacer? ¿Qué es lo que no supimos comunicar? ¿Por qué perdimos la adhesión? ¿Dónde falló la comunicación? ¿Dónde falló la comprensión? Y la última cortita. Quizás fuimos demasiado ríspidos, no sé. A mí me gustaría rescatar una frase de uno de los
referentes o representantes del mal llamado campo. Ha dejado de ser la yegua para pasar a ser la señora presidenta, cosa que me parece muy saludable, un poco más de respeto. Pasaron los días y mientras Eduardo Bussi continúa exhibiendo un respetuoso tono, Hugo Violcati cayó en las redes de la crispación. El voto en zonas rurales, un voto que quizás en las previsiones no estaba tan volcado en favor de la presidenta. ¿Qué lectura están haciendo ustedes sobre este resultado? A ver, Raúl, yo valoro mucho esa precisión que vos ponés cuando decís el voto en zonas rurales. Esa gente que vive en los sectores rurales, que trabaja en la agroindustria, en los comercios de venta de repuestos, de neumáticos, de las veterinarias, en la maquinaria agrícola, en los concesionarios de automóviles, esa economía está funcionando. Esto es objetivamente así, Rulo. Perfil.com. Hugo Violcati. Los que votaron a CFK miran a Tinelli y solo les importa pagar el plasma. Curiosamente, anoche Martín Caparrós argumentaba de idéntica manera que el líder agropecuario. Yo me preguntaba en estos días, los intelectuales, para usar el término con el que nos presentaron, que celebran el hecho de que el 50% de los votantes hayan elegido a Cristina Fernández. ¿No son los mismos que dicen que el hecho de que el 75% de los televidentes elijan a Tinelli es una muestra de la degradación de la cultura argentina? Digo, ¿no hay un problema con la utilización de la cantidad? Me parece que el debate o la crítica cultural, por llamarle de alguna manera, no se resuelve en términos democráticos. Yo tengo todo el derecho de decir que este programa no este en el que estamos, ¿no? Sino cualquier otro. Sí. Sino cualquier Tampoco otro. Lo ve el 75%. No me gusta y esto no necesariamente uno tiene que cambiar su opinión porque hay una mayoría que piense distinto. Pero acá esto es algo distinto porque cuando uno cree en la democracia, en el fondo cree que la gente sabe por qué vota. Es decir, que hay distintos niveles de formación política, hay distintos niveles de conocimiento, pero la gente tiene conciencia de cuáles son sus intereses. Entonces, hay mucha gente que a lo mejor le gusta el programa de Tinelli y a mí me gustaría que prefiriera otro programa. Sí. Pero esa gente cuando llega el momento de votar sabe que con el gobierno de Cristina Kirchner tuvo una serie de mejoras y que con los sectores de la oposición que presentaban las propuestas alternativas su situación fue muy distinta. Entonces te cambió el ejemplo. Entusiasmado por la chicana de Martín, Marcelo Bonelli intentó arrinconar a Josami. Caparrós plantea, digamos, la gente cuando votó a Macri masivamente hubo una crítica de mucha gente de carta abierta, como diciendo que este voto no servía, que cómo se votaba esto. Y esa misma gente, buena parte de esa gente habrá votado a Cristina, pues sacó más votos que Filmus. Sí, y muy porque poquitos, ahora sirve. Muy poquitos o votos se acomoda más que el Filmus. discurso. Pero por ahí la cuestión de fondo, ¿por qué para uno sí o para no, otro porque no? esto es importante, porque a nosotros la verdad que nos preocupaba. Claro, pero el que no vota a Cristina, entonces ¿está descalificado? No, en absoluto, no está descalificado. Lo único que yo descalificaría en el caso de la capital, es, como en el caso del CEL en Santa Fe, es el discurso político de Mauricio Macri. No me gustan esas campañas electorales y no me gusta que la gente vote convocada por esa campaña electoral. Ahora, no puedo impugnar el voto de la gente, ni digo que ese voto no sirve. Bueno. Mientras tanto, siempre por encima de nosotros los mortales, Marce sabe a la perfección qué cifras conviene encolumnar. Esto es el Bailando 2011, wow. Tremendo, porque ya pasó el 2006, 7, 8, 2006, 7, 8, 9, 10, 11. 6 años del Bailando. Devolviendo gentilezas, preguntamos: ¿para cuándo Sandrita y Norita en el baile del caño, Marce? Es una falta de respeto. ¿No te gustó? Eso es una falta de respeto. Sí. No, voy a hablarlo con Mengolini. Cada cosa en su lugar. No, enloquecieron estos muchachos, los de acá, digo. Bueno, a ver, María Pía, tu opinión sobre el tema.
Bueno, interesantísima me pareció la respuesta de Eduardo Josami a esta situación, a este planteo. Pero me parece, digo, no para reivindicar a Caparrós, que supongo que Jorge se encargará de discutirlo. Gracias. No, pero me parece que plantea una situación interesante. Puede ser que con un gran conjunto del pueblo argentino uno coincida en términos de voto y al mismo tiempo no coincida en términos de otras opciones o no coincida en términos de otros votos. Y esa situación, digamos, no debe llevarnos a omitir la crítica. Quiero decir, cuando criticamos qué significa el consumo de Tinelli o qué significa el caer capturados por una idea de la política como pospolítica que ya nos lleva al conflicto, que se puede situar solo con mecanismo reconciliatorio, o el festejo de que está en muchos campos de la política argentina, esta idea que es mejor que no ocurra más nada porque total el votante puede ser conmovido sin apelar a la política, ¿no? Esta idea, o el mundo o la sociedad del espectáculo, la industria del espectáculo, evidentemente conmueve a muchas personas. Y conmueve a muchas personas. Me parece que uno puede coincidir políticamente con muchas de esas personas sin abandonar la tarea crítica de todo aquello que vemos como tendencialmente problemático. Esto es, puedo discutir qué significa mirar el programa de Tinelli y quizás ahí coincida con Martín Caparrós en discutir esto, al mismo tiempo que sé que las mismas personas pueden tener muchas afinidades en otros campos, y también porque me parece que eso Eduardo Josami discutía muy bien la idea de que hubo voto cruzado a Macri y a Cristina, porque efectivamente eso parece no haberse dado en la capital federal, salvo muy poca porción, pero aún si lo hubiera, uno no puede pensar ninguna situación, ninguna persona, ningún grupo, ningún colectivo, como si fuéramos seres uniformes, donde todos nuestros aspectos están reconciliados entre sí. Entonces actuamos con ciertas racionalidades, con aspectos heterogéneos y contradictorios, y me parece que el trabajo de la política es también tratar de despertar lo que son los núcleos, o los valores, o las ideas a las que uno apuesta en el marco de existencias personales y grupales que están más ambiguas, más contaminadas, etcétera, porque todas nuestras vidas están ambiguas y contaminadas, me parece. No sé la de Caparrós. No. Ahora, yo voy volviendo a lo de la banalización de la política, porque me parece que en el razonamiento de Caparrós hay algo peligroso, es decir, él equipara la decisión de un zapping, digamos, la decisión con un control remoto, con una decisión ideológica, en un cuarto oscuro, que es algo que a su vez también me parece que apareció cuando se presentaba que lo del 14 de agosto fue una encuesta, ¿no? Como decía, es una especie de encuesta. Ahora, claro, el problema es la encuesta es la que nos hacen por teléfono, la que 9 de cada 10 cortan, la que uno está mirando otra cosa y aprieta un botón y elige un candidato. O sea, que equiparar esa decisión, una decisión de primaria, de una elección en la cual va casi el 80%, a una encuesta, porque también recuerdo muchas veces a Bonelli diciendo, bueno, finalmente a nosotros nos votan todos los días cuando nos miran. Claro. ¿No? Nos están eligiendo a nosotros todos los días, pero eso se está equiparando entonces esa decisión que uno se pone reflexiva en el cuarto oscuro con eso, la veleidad del control remoto. Bueno, también lo que decía Caparrós enlaza con lo que alguna vez dijo Pino acerca de que en algunos lugares la gente no sabe votar. ¿No? Se acerca un poco a esa idea de que hay, no sé, a lo mejor deberían votar solo los que ven encuentro, de acuerdo a lo que piensa Caparrós. No cuenta Paca. Además hay una cuestión que está dando vueltas, una de las interpretaciones que están dando vueltas. Yo lo escuché ayer a Fernando Iglesias, por ejemplo, decir esto y más o menos lo esbozan varios de estos personajes, que el voto del domingo se asimila o se puede asimilar al voto del 95, que es una vez más insistir primero con lo que decía María Pía, con las lecturas del pasado, porque no se sabe leer algo nuevo y entonces siempre hay que remitirse a algo que pasó, pero además les recordaría humildemente que en el 95, primero, que no tiene nada de malo que la gente quiera terminar de pagar el plasma, no me parece que sea condenable, pero en las condiciones en las que tal vez se hizo esa opción en el 95, se estaba destruyendo el Estado. Y en las condiciones en las que se votó ahora, se está refundando el Estado, lo cual es una diferencia sustancial. Sí, había una cosa de temor en el año 95, de miedo, de retracción, y ahora es todo lo contrario, es un momento de libertad y de expansión total alrededor del voto. Y de redistribución de la riqueza, que era lo que no pasaba en el 95. Lo básico, creo justamente que eso último que ha dicho Sandra tiene que ver con esta cuestión de la diferencia entre un voto masivo del egoísmo y otro que está fundado por
por la solidaridad y por la integración de una comunidad. Pero digo, volviendo al otro, ciertamente me cuesta hablar de Martín Caparrós, ha sido uno de mis mejores amigos hasta hace algunos años, y realmente, a diferencia de lo que pasa con los otros muñecos, a mí me parece alucinante que alguien reclame, diga que otra persona es bruta. Digo, es una de las personas más rústicas que yo he conocido. Que se haya vendido tanto tiempo este pibe gordito por la tele como alguien culto es solo fruto de que hubo gente que creyó en su progresismo. Digo, punto, y no vale la pena. No hemos hablado lo suficiente de la nata, ya hemos hablado lo suficiente de la nata. Ahora, Martín Caparrós sí es un hombre culto, es un tipo inteligente, me consta, lo conozco, y esto habla de una especie de trastorno extraño. Digo, quizás hay que responderle claramente, esto que está diciendo es algo insostenible, no puede sostenerlo desde ningún lugar ni ideológico. La explicación de María Pía, digo, creo que es algo a lo que él hubiera respondido con un gesto despectivo, porque como un tipo como él no va a saber esto que dice María Pía. Creo que hay que responderle diciendo, a ver, si la tele es como la política, a ver, escúchame, hijo de Dios, para no decir otra cosa, digo, ¿por qué no se saca directamente de la política al partido de Carrió, al Ciro Argumedo, que hicieron 3 puntos de rating, 1 punto de rating? ¿Sabes qué pasa en la tele? Te sacan del aire, en la tele privada, que es aquella que postula el modelo de país. Pero además, digo, hay otra cuestión, y es, uno se pregunta después, a ver, Violcati, Caparrós no va a votar a los partidos por los que vota Violcati cuando vota. Violcati parece haber aprendido que conviene a veces no dar golpe de Estado, sino ir a las elecciones. Ahora ya debes pensar otra cosa. Digo, entonces, y el problema es hay opciones electorales y opciones políticas que han podido enfrentar esta especie de temporal histórico maravilloso en donde el kirchnerismo reconcilia al peronismo con su base histórica. Ya ningún fascista puede volver a reivindicar las banderas del peronismo. Digo, el peronismo que trabaja con el crecimiento de la industria, la reconversión del campo, con la inclusión, con la independencia respecto de los grandes poderes internacionales, ya tiene un lugar. El peronismo puede ser contenido por el kirchnerismo. Digo, ¿a dónde va la gente que se opone a eso de manera tan desenfrenada? Mucho me temo que la alianza del socialismo con otras fuerzas progresistas sea el refugio de los canallas. Y se está viendo, el Radio Mitre sobre todo. Vamos a cambiar de tema. Pasamos a un estreno de sección. Tenemos estreno de sección, se llama La Patria Tuitera. Obviamente, ustedes imaginarán de qué se trata. Lo vemos. La Patria Tuitera. Lejos de dormirse en hipotéticos laureles, 678 no para de estrenar secciones. Esta es bastante simplota, recopilar los mejores, peores o más jugosos tweets de cada día para regocijo del televidente. Vuelvo a preguntar, ¿por qué se dice televidente y teleaudiencia y no teleaudiente y televidencia? Raro, ¿no? Esta es la Patria Tuitera de hoy, señores. Twitter de Alejandro Fabri. Hoy en la página 9 de Clarín ubican a CFK como conductora de Feliz Domingo porque anunció el 1.000.000 de netbooks entregadas a chicos. Clarín. Cristina en Tecnópolis. Nuevos anuncios en tono de campaña. No puedo entender tanta subestimación de algo importante, lindo, estimulante para el futuro como el 1.000.000 de netbooks. No lo entiendo. Twitter Feramato, periodista de CN23. ¿El champucito de Altamira con Hellblum es la remake de la foto de Noemí Alan con el tigre Acosta? Muy bien, tiene experiencia el hombre. El hombre tiene experiencia en destapar el don Feliz. Bueno, así que algunas alta salud, 13 alta salud en Paragón. Estamos brindando todo con Altamira. Twitter de Alejandro Wall, periodista Tiempo Argentino. Voté al Frente de Izquierda, pero el brindis de Altamira con Hellblum es patético. Hellblum es acusado de cómplice en la causa Atlántida. Twitter de Gustavo Noriega. Nunca fui de los adoradores nostálgicos del Eternauta, y desde que le enchufaron la cara de un millonario, menos. Twitter de Sebastián De Caro. No entiendo, Gustavo Noriega, cómo te da la cara para escribir esas pavadas del Eternauta a horas del fallecimiento de Solano López. Respeto. The Economist. Al día siguiente del triunfo de Cristina Kirchner en las elecciones primarias. Hecho consumado. Twitter de Alejandro Berkovich, periodista del diario El Cronista. The Economist advirtió en 2009 que CFK podía no terminar su mandato y ahora dice que reelección es hecho consumado. The Economist, abril de 2009. Votación antes de que las cosas se pongan difíciles.
Esta elección será en efecto un referéndum sobre el matrimonio Kirchner. Una dura derrota para los candidatos y aliados del gobernante Frente para la Victoria podría acelerar el fin de su poder, lo que aumenta el riesgo de que el presidente no vea el término de su mandato y que presagia una abrupta transición política. Twitter de un falso Héctor Mañeto. Los grandes perdedores de las primarias fueron La Nación y Perfil, que vienen atacando desde hace rato a mi querida presidenta. Muy bien. Bueno, está buena, ¿no? Está buena la sección. En el Twitter circula, obviamente, mucha información y muchas opiniones y está interesante. Está bueno, además, que se reivindiquen desde algunas voces cosas, valores realmente tan antiguos como la democratización, la democracia, ejercida plenamente en Gran Bretaña, donde el Poder Ejecutivo interviene sobre el Poder Judicial con total descargo, con las cosas que ha hecho hoy. Quizás se van a empezar a dar cuenta en algún momento. El problema, se van a dar cuenta, de lo que están diciendo. El problema es que las mentiras, cuando se hacen estas operaciones, se fijan y quedan marcadas. Hay gente que todavía repite que Horacio González odia la figura de Vargas Llosa. Este tipo de canalladas se establecen, se repiten una vez tras otra. Cuando son mentiras, las cosas que se repiten son operaciones siniestras. Es temible que esto pueda pasar, creo, me parece. Por eso hay que insistir con programas. Deberían inventar un programa que repita todo el tiempo las cosas que son pavadas, ¿no? Por ahí. Estamos cerca. No, yo me quedé impresionado con lo de Helblum y Altamira. No sabía que habían brindado en el estudio con champán y todo. Bueno, que debe estar bajo el influjo del auge de los medios, ¿no? De estar en los medios. Sí, esperemos. Claro. Creo que él también está más cerca del baile del caño que Nora y que yo. No, por favor, es una imagen que no es bueno, interesante. Parece ser el destino de muchos de los representantes de algunos sectores de izquierda, bailar en el caño, en el hecho de bailar en el escenario, ¿no? Yo pensaba, ¿sabes qué? Coincidiendo con Sade, en general con todos, en los conceptos que se dieron, y vi los programas estos días y realmente me entretuve y me informé. Estaba pensando que lo que está ocurriendo en los medios hoy, me acordé de esa frase, ahora que estamos con el libro de Borges allí, esa famosa frase de Borges inapropiada, propia de las boutades de Borges, cuando dice que la democracia es un abuso de las estadísticas, que es más o menos lo que dijo Caparrós. Estaba pensando que los medios, lo que le queda a los medios en general, después de a ver qué calificativo, abrumador, desmesurado, aplastante, delicioso. Bueno, ya está. Delicioso. Creo que hay que hablar en positivo. Este hermoso resultado de las elecciones, le queda trabajar con los desechos de la ideología, con los desechos del desgaste mediático, con los desechos de su derrota. Lo que estamos viendo, que quiere empañar esta alegría que tiene todo el pueblo argentino, precisamente porque ve construir un Estado, lo que ustedes explicaron también, un Estado, una nacionalidad, una autoestima que no existía. Lo que están haciendo desde los medios, en el lugar de hacerse una autocrítica positiva, ver de qué manera se enganchan con ese teatro de personas en las que estamos nosotros también. Si fuera buena gente no hubieran llegado a este lugar. Entonces creo que están luchando como... A veces yo uso mucho las imágenes de la fauna, porque aprendí mucho de las fábulas de Sopo y de La Fontaine, pero también de muchos libros sobre los animales y la zoología. Es muy interesante cuando el león atrapa la presa, o el tiburón gigante, la mayor cantidad, va quedando desechos. Y entonces vienen las hienas, vienen los buitres, vienen los ratoncitos y vienen los gusanos. Esto es lo que está ocurriendo en los medios. Los gusanos están tratando de ver qué desechos hay de las elecciones. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Está claro? ¿En qué sentido?
Por lo menos un pensamiento así. Vos sabés que me quedé colgada con otra cosa que había dicho Violcati hoy en esta charla que dio en una asociación de entidades empresarias evaluando las elecciones, donde Violcati en uno de sus exabruptos de sinceridad dijo que nosotros nos vendimos, creo que me acuerdo literal, nos vendimos como que teníamos el 15% de los votos, pero esa declaración, apenas tenemos un 8%, con suerte. Y la verdad que la gente nos apoyó, pero la mayoría no sabía lo que era la 125. Había mucha confusión, ¿no? Entonces, y ahora nosotros, por eso, esto era lo impresionante, que el tipo sinceraba como la verdad que si ellos hubiese sido Violcati liderando esa protesta, hubiese sido Violcati y los 4 chacareros que se pueden sentir representados con ese discurso ultrarreaccionario. Pero además decía, discúlpeme un segundo, decía, la verdad nosotros estamos bien, la gente está muy bien. Entonces, bueno, no votó otra cosa porque los otros no supieron representar nada mejor. Esto dicho en boca, por supuesto, esto no quiere decir que se haya transformado en kirchnerista, ni mucho menos, pero sí describe una situación en la cual los medios fueron determinantes para la confusión de mucha gente. O sea que tengo una imagen respecto de eso que describís, Nora, que es una marcha, la famosa marcha del campo a la Basílica de Luján. Entonces yo dije, bueno, acá hay una historia, venían marchando 4 o 5 días de distintos lugares, ¿no? Yo estaba como con mucha expectativa, digamos, respecto de qué iba a pasar allí, de qué es lo que se iba a ver. Bueno, eran 10 personas, pero había unas 40 cámaras aproximadamente. Entonces ahí es donde yo creo que se cristalizó, y además lluvia, se cristalizó ese episodio, digamos, del campo y cómo administraron los medios de comunicación esa digo, voluntad. estoy trabajando en el programa Café Cultura y voy a lugares como Navarro, Pergamino, he recorrido buena parte de la provincia de Buenos Aires y también lo hice en el momento de la 125, donde yo lo único que insistía en aquel momento era tratar de explicar la diferencia entre una retención, un impuesto, renta agraria diferencial. Digo, esto se empezó a entender. Porque finalmente hay una canción que dice es la realidad efectiva que debemos, etcétera. Digo, creo que la realidad efectiva finalmente termina siendo mucho más fuerte que estas operaciones. Y a Violcati tiene que ser el líder del campo freudiano, ¿no? Viste, dicen, habla por su inconsciente. Muy bien, vamos a cambiar de tema. En este caso, Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta, estuvo con el presidente Santos de Colombia. Una visita interesante donde se firmaron distintos acuerdos bilaterales, alrededor de 8 acuerdos comerciales bilaterales, pero también hubo espacio para recordar a Néstor. Lo vemos. Cristina, Santos, fútbol y Néstor. Mientras Riquelme volvió a referirse a la felicidad, Santos bromeó con el colombiano que descolla en el equipo de Néstor. Estamos ambos como Riquelme, felices. Presidenta, no sé si la escuchaste o alguien te acercó el comentario que hizo referencia que Román está feliz y la Argentina está feliz. Creo que ya percibís que has traspasado las barreras del fútbol, ¿no? Y has llegado a esferas que no sé si imaginabas. Son momentos increíbles, ¿no? Que la presidenta se acuerde de mí me sorprendió mucho, ¿no? Me ha dado mucha alegría, ojalá que le pueda caer bien, ¿no? Ojalá que sí. Una petición que yo creo que viene del cielo, viene del expresidente Kirchner, que le demos la nacionalidad a Teo Gutiérrez del Racing. Pues yo lo que le diría, presidenta Cristina, y le diría a Néstor Kirchner, que compartimos la nacionalidad, que los 2 goles de ayer, uno sea por cuenta de Argentina y el otro por cuenta de Colombia. Bueno. Pero ahí, cómo nos complace que, y le cuento que la forma como comenzó este proceso de descongelar las relaciones fue en un encuentro con el expresidente Kirchner en la Embajada de Colombia, donde le entregué una camiseta del Racing que Geo Moreno le enviaba. Entonces eso inmediatamente cambió el ambiente y mire, hoy ya nos tiene con visita oficial relanzando nuestras relaciones, de manera que vamos por buen camino. Muchas gracias. Para no aburrirlos con las imágenes que acompañan al presente texto, advertirán cuál fue el único canal de noticias que se desinteresó del encuentro entre ambos mandatarios. Sirvió el cónclave para volver a contrastar al país virtual con el país real. Néstor Kirchner, a quien debo rendirle un tributo muy especial, porque fue una persona que jugó un papel determinante en el restablecimiento de las relaciones nuestras con Venezuela,
con Ecuador. Néstor Kirchner, secretario general de UNASUR. Sí, no le fue bien. ¿Por qué? Como secretario de UNASUR y mediador en el conflicto Venezuela-Colombia, 0. Plomo, UNASUR, en donde el expresidente Kirchner se hizo de la Secretaría General sin una gran vocación diplomática. No tiene ninguna condición diplomática, ninguna, absolutamente. Kirchner es un hombre que no entiende de otra cosa que de pelea, de intemperancia, de contestar mal. Presidente Chávez, bienvenido. Países restablecen sus relaciones diplomáticas. Quiero saludar también la presencia del secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, Néstor Kirchner, agradecerle todas sus gestiones. Néstor Kirchner, ¿está bien en el UNASUR? No, creo que es un cargo que le queda grande. Sí, yo también pienso. La están matando en vida al UNASUR. Y lo pusieron a un hombre que sabían que no iba a poder funcionar, y la verdad que va a ser un fiasco. ¿Se imaginan a Kirchner, que no puede controlar su propio carácter, mediando en una supuesta guerra? Presidente Chávez, bienvenido. Y eso fue el inicio de una época que se ha venido mejorando cada vez más de una relación regional. Mientras redactábamos este informe, David Ferrer y Gilles Simón jugaban un discreto punto. Espontáneos y frescos que somos, te lo mostramos. Bueno, muy bien. Interesante la visita de Santos, la actitud que está teniendo Santos en este Y muy momento. impresionantes los comentarios, ¿no? Los comentarios sobre el papel de Néstor en la UNASUR, todo lo que acabamos de ver, qué manera de hablar sin entender, qué manera de hablar sin saber. Y por otro lado, el hecho de que TN no haya pasado la visita de Santos y el discurso de Santos, ellos no lo pasan porque no quieren darle mejor imagen a la presidenta, es evidente. Pero a mí me sorprende el grado de desinformación y de vulnerabilidad que tiene el televidente, Claro. el que prende fijo, el que prende el para que ver mira algo y eso, no. porque se pierde, digamos, no saben qué región vive, no saben qué mundo vive, no saben qué cosas importantes están pasando. La verdad que es... ¿Por qué es importante lo de Santos en este sentido? Porque Santos es un personaje, además es la prueba más fehaciente de que aquello de lo que estamos hablando, que puede ser el surgimiento, el blindaje de esta región en este momento de tormenta feroz en los mercados norteamericanos y europeos. Esta región tiene muchas posibilidades de salir airosa. Pero es muy interesante que sea Santos el que haya pedido la intervención y la reunión de los directores de los diferentes bancos centrales, de los diferentes ministros de Economía, porque Santos es un hombre de derecha. Entonces es la prueba más cabal de que es posible una derecha que no sea necia, que no sea estúpida y que no sea negadora. No la tenemos en la Argentina todavía. De hecho, lo que dice Santos hay que sumarle que Colombia, junto con Chile, y hasta hace un tiempito con Perú, Perú, bueno, ya antes está siendo un poco más razonable ya, conformaban esa especie de eje alternativo, ¿no? El eje que seguía por el Pacífico y que estaba sometido al riesgo del ALCA, al delirio, que va a ser el ALCA, y justamente a esta vulnerabilidad de cualquier mercado que se someta a las reglas de los grandes patrones financieros. Pero además, si Lula en algún momento dijo que podía venir a votar a la Cristina, ¿no sería interesante tener una posición de Colombia, a ver si se dejan de joder y son un poco más maduros, ¿no? Por ahí funciona. La patria grande, loco. Totalmente. A ver, María Pía. Me parece a mí que esto que señalaban recién de la integración lograda de Sudamérica, ¿no? Que es una integración fundamental, que es lo que permite también tener un horizonte de futuro. Sandra lo mencionaba como blindaje, ¿no? Como restricción frente a cobertura frente a la crisis económica. ¿Qué me hace pensar en el modo que comienza el informe, que es estamos felices como Riquelme? No, pero la pregunta para mí estos días es también qué es lo que genera esa felicidad. Que no es una felicidad nada más que de él, la cantidad de personas que apoyan al gobierno por lo ya realizado, digamos, también por ese proceso de integración sudamericana, sino que me parece que es un tipo de felicidad más interesante, que es la felicidad respecto de lo que se abre como posibilidad, lo que se abre como potencia de futuro, digamos. En ese sentido, un tipo de felicidad que no es la fiesta la fiesta por lo que ya pasó. Por eso no es un voto conservador. Por eso no es un voto conservador. No es un voto conservador, sino que es afirmar lo realizado en relación a una fuerza política que aparece como la más capaz de llevar adelante a
aún más procesos de reforma, aún más procesos de reparación, y en ese sentido me parece que la situación de la integración sudamericana es uno de los pilares más fundamentales para pensar esas posibilidades de futuro en Argentina. Y es impresionante en ese sentido el kirchnerismo que haya conservado, digamos, la noción de cambio como eje del discurso político, ¿no? Y que tiene 8 años de administración, y eso es una cosa difícil de sostener. Hay una cosa más con lo de UNASUR, y es que, a diferencia de lo que pasó en los años precedentes con muchas fuerzas políticas que proponían el modelo del mercado común europeo, de la Comunidad Europea, que se demuestra que es un chiste de Francia y Alemania para lograr que desaparezca el resto de los países europeos, y por eso Gran Bretaña no entró, ¿no? Pero digo que este modelo de UNASUR no sea una copia, una especie de calco del modelo europeo, donde se está viendo qué pasa con unificar una moneda y sin considerar qué produce cada país. En ese sentido creo que ya tiene un comienzo de vida mucho más sano el UNASUR, mucho más democrático y con mucho más futuro, ¿no? Sí, por eso, porque es interesante eso, porque si uno también rastrea, digamos, los orígenes del Mercosur, digamos, ahí fue muy fuerte la impronta obviamente neoliberal, y además fue una, digamos así, una estrategia que no, digamos, una presión que no vino desde los pueblos, o no fue un vínculo cultural, sino de los propios gobernantes. Y ahora finalmente, a su vez, como decía Jorge bien, digamos, porque uno lo que encuentra en Europa es por ejemplo, la unidad monetaria que genera entonces esta imposibilidad de muchos países de poder tener su propia política, y acá se está dando esta especie de estructura sui generis que supone un bloque y a su vez genera o permite todavía que existan autonomía de los estados nacionales, ¿no? Entonces se empiezan a hacer pequeñas delegaciones, ¿no? Pero eso se está armando, me parece que algo que puede ser interesante. Así estamos, señores, vamos al corte, ya volvemos. Créditos Credicop. Arma tu crédito. Arma tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí?